En este vídeo vamos a enseñarte fotos de los principales componentes electrónicos, la simbología de cada uno de ellos y explicaremos brevemente su función. Empezamos por las fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje aportan al circuito la energía necesaria para poner en movimiento los electrones. Los circuitos eléctricos utilizan pequeñas fuentes de energía capaces de aportar una corriente continua y les llamamos pilas o baterías cuando son recargables. Se simbolizan de la siguiente manera. Si conectamos los dispositivos electrónicos directamente a la red eléctrica de nuestras casas, estaremos suministrando una corriente alterna de más de 200 voltios. Como dijimos, estos dispositivos utilizan corriente continua de bajo voltaje, por lo que necesitamos transformar y rectificar la corriente. Los transformadores se encargan de disminuir la tensión que llega a los equipos y adaptarla a sus requisitos técnicos, normalmente una tensión de entre 6 y 12 voltios. Están formados por un núcleo electromagnético y dos arrollamientos, uno primario, que recibe una tensión elevada, y otro secundario, en el que tenemos una tensión menor. En este caso estamos hablando de transformadores reductores, pero también podemos encontrar transformadores elevadores, que aumentan la tensión a la salida. Se representan por este símbolo. Los rectificadores se encargan de pasar de corriente alterna a corriente continua. Están formados por diodos y condensadores. Se colocan a continuación de los transformadores. Este es uno de sus símbolos. Los elementos de maniobra son los encargados de controlar el encendido y apagado de los equipos. Vamos a distinguir 4 tipos. Los interruptores son los más utilizados y conocidos. Permiten encender y apagar un dispositivo. Son capaces de permanecer en un estado fijo, esto es, encendidos o apagados, hasta que actuemos sobre ellos. Un ejemplo es el interruptor de la luz. Pulsamos para encender y hasta que volvamos a pulsarlos, la luz permanece encendida. Los conmutadores son interruptores que permiten controlar un mismo circuito desde puntos distintos. Por ejemplo, cuando entras en tu habitación, enciendes la luz al lado de la puerta y la apagas al lado del cabecero de la cama. Si te fijas, estás controlando la misma bombilla desde dos puntos distintos. Lo que se utiliza en estos casos son los conmutadores. También se les llama interruptores conmutados. Esto lo consiguen interconectando dos o más segmentos de una red eléctrica. Otra función del conmutador es activar distintos circuitos desde un mismo elemento de maniobra. En estas fotos se aprecia que estos conmutadores tienen varias posiciones. En cada una de ellas activan circuitos diferentes. Los pulsadores son elementos que permiten el paso de corriente desde la fuente al dispositivo, pero solo durante el tiempo que permanecen pulsados. El ejemplo más típico es un timbre clásico, que solo funciona mientras lo estamos pulsando. Cuando levantamos el dedo, deja de emitir sonido. Pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Los normalmente abiertos permiten el paso de corriente mientras están pulsados, y los normalmente cerrados interrumpen el paso de corriente mientras están pulsados. El pulsador de la nevera es de este tipo, solo enciende la luz interior cuando la puerta deja de presionarlo. Un uso clásico de los pulsadores es como finales de carrera. Son activados por las partes móviles de algún mecanismo y esto permite automatizar sistemas de forma sencilla. Por último, tenemos los relés. Son interruptores accionados por un electroimán. Tienen una bobina en su interior que cuando se conecta a una fuente de voltaje genera un campo magnético que atrae una placa metálica la cual cierra un segundo circuito eléctrico. Cuando el campo magnético deja de actuar, la placa metálica abre nuevamente el circuito gracias a un muelle. Su principal función es separar los circuitos de control, que utilizan tensiones bajas, de los circuitos de potencia, que utilizan tensiones altas y peligrosas. El circuito de control es el que actúa sobre la bobina, generando el campo magnético. En un mismo relé vamos a tener diferentes posiciones. Unas serán normalmente abiertas y otras normalmente cerradas. Vamos ahora con las resistencias. Estudiaremos 6 tipos. Resistencias fijas, variables, LDR, NTC, PTC y VDR. Las resistencias fijas se oponen al paso de la corriente. Al dificultar el paso de los electrones, la intensidad que recorre el circuito será menor. Sirven como protección de otros elementos, los cuales, si se someten a intensidades elevadas, pueden quemarse o estropearse. Su valor se representa mediante 4 bandas de colores. Estas bandas nos indican el valor de la resistencia medido en ohmios. La interpretación de esta gráfica la veremos en otro vídeo.
Se representan mediante un cuadrado o un trazo en zigzag. Los potenciómetros son resistencias variables, es decir, podemos modificar su valor moviendo un elemento mecánico. Pueden ser deslizantes o rotativas. El valor de la resistencia depende de la distancia del cursor a uno de los terminales. Su funcionamiento se basa en una pista de carbón u otro material muy resistivo. Cuanto mayor será la longitud que tiene que atravesar la corriente, mayor será la resistencia que ofrece. También se clasifican en lineales y logarítmicos, según cómo se modifique el valor de la resistencia en función de la longitud desplazada. Son muy utilizados para el control de volumen y velocidad. Las LDR son resistencias cuyo valor óhmico depende de la cantidad de luz que reciben. Cuanta más luz reciben, menor es su resistencia. Funcionan como sensores de luz. Las resistencias NTC o de coeficiente negativo de temperatura, con sus siglas en inglés, son resistencias cuyo valor depende de la temperatura, de tal forma que, si incrementamos la temperatura, su valor óhmico desciende. Fíjate que, en su símbolo, lleva un signo menos delante de la T. Las PTC, o de coeficiente positivo de temperatura, presentan un comportamiento contrario a las anteriores, es decir, si aumentamos la temperatura, aumenta también el valor de su resistencia. Constructivamente, y también en su símbolo, son muy parecidas a las NTC. Fíjate que en este caso lleva un signo positivo delante de la T. Como ya puedes imaginarte, estas resistencias y las NTC funcionan como sensores de temperatura. Por último, tenemos las resistencias VDR. En este caso, el valor óhmico depende de la tensión aplicada en sus extremos. Cuanto mayor es el voltaje, menor es su resistencia. Son elementos de protección frente a picos elevados de tensión. Se colocan en paralelo con los circuitos que deseamos proteger.